Bienvenidos navegantes de YouTube. A lo largo y ancho del mundo pirata de One Piece nos encontramos con diferentes facciones y grupos que se han movido de a poco durante toda su historia, y hoy vamos a analizar cuáles son estas facciones y sus objetivos, así como su rol final en la gran guerra que se desatará al final de la historia, que Oda mismo ha denominado como la mayor guerra que dejará a Marineford como un juego de niños. Veremos esto sobre todo porque la historia entró en su recta final, por lo que no está mal recordar, así que zarpemos dentro del vídeo. Iniciamos con el ejército revolucionario. Se trata de un grupo el cual busca debilitar poco a poco al gobierno mundial de One Piece, infiltrándose en países y reinos que de una u otra forma resultaron ser perjudicados por el mandato del gobierno mundial, haciendo que estos mismos se separen del gobierno y se unan a ellos como revolucionarios para confrontarlos. Este grupo está bajo el mando de Monkey D. Dragon, seguramente el personaje más poderoso de esta facción en el momento. Una deducción muy sencilla de hacer, pues tenemos a Monkey D. Garp, su padre, quien ya no está en su prime y puede hacer esto como saludo. Luego está su hijo, Monkey D. Luffy, que aún está lejos de su prime y ya puede bancarse un 1 a 1 contra Yonkos y Almirantes. Finalmente tenemos al propio Dragon, quien no solo se encuentra en su mejor momento, sino que aún no tenemos una sola hazaña de fuerza por su parte, así que su haki de por sí debe ser monstruoso. Y si las teorías de que también es usuario de una fruta son correctas, nos encontraremos ante un personaje que seguramente de un gasnatón revienta una isla. Aparte tienen como comandantes a personajes muy prometedores, como Sabo, quien nada más conseguir la mera se fue a probarla contra un almirante y su espada de grado supremo con un tubo de metal oxidado. Mismo caso con Karasu y sus compañeros, que pudieron contener a dos almirantes mientras Sabo trataba de escapar del jefe final de su mundo con un inválido como única ayuda. O también Ivankov y Kuma, que salieron de Marineford prácticamente ilesos. Además de eso, con todo el zaperoco que Luffy está armando en el mundo, este grupo ya se pudo poner en marcha de una forma más directa, por lo que podríamos verlos obtener aliados más importantes que los ejércitos de NPC que han conseguido por liberar países sin nombre, salvo por la isla Kamabaka, de la que Ivankov es propietario, así como el nivel 5.5 de Impel Down. Pero lo que sí sabemos es que ellos mismos se volverán aliados de los Mugiwara cuando la guerra final estalle para derrocar al gobierno mundial. Pero hasta entonces no tenemos más información de esta facción. Podría ser peor. Continuamos con la Marina, Caballeros Divinos, Cypher Paul y Gobierno Mundial en general. Por la presentación pareciera que son varias facciones, pero realmente la Marina es solo una división del Gobierno Mundial, así como los Caballeros Divinos y también el CP, que puede que justo ahora todos estén actuando por su cuenta, pero cuando estalle el endgame de One Piece, toda esta gente apoyará a su jefe en común, el gobierno mundial. Por lo que veamos, por el lado del brazo ejecutor de la justicia marítima del gobierno mundial, tendríamos a la Marina, quienes protegen a los reinos afiliados al gobierno, y en la actualidad quien ocupa el cargo más alto y por consecuencia es el personaje más fuerte de esta división es Sakazuki, el comandante de flota. Y es que si no quedó claro que Akainu es el más roto de la Marina tras darse de a palos contra el hombre más fuerte del mundo durante la guerra de los mejores, y que el mismo Oda afirmara que él cuenta con la Akuma no Mi con mayor poder ofensivo de todas, de paso siendo un loquito que no titubea en pelear contra sus enemigos y se encuentra en su prime, entonces vamos mal. Por el lado de los Caballeros Divinos y el Gorosei tendríamos como claramente a los más fuertes a los Figarland. A fin de cuentas, tanto Shamrock como Finn Garling son las máximas autoridades de ese equipo, la vez que son la familia directa de Shanks, quien seguramente es en la actualidad el Yonko más fuerte. Y claro, está el hecho de que entre todo el Gorosei, Garling es el único que no quedó debiéndonos algo con todo el incidente de Egghead. Seguimos con el Cypher Paul. Literalmente se trata de una división de espías que se encargan de eliminar posibles problemas para el gobierno mundial, como fue el desastre de Ohara o la treta que le hicieron a Tom San para poder acabar con él únicamente porque le hizo el barco a Goldie Roger. ¡Desgraciado! Y de entre todos, el más fuerte que hemos visto es Rob Lucci, pero que a él se le alterara la realidad creyendo que Luffy estaba yendo en serio cuando usó sus G5 contra él es otra cosa. Pero si el gatito no los convence, entonces podremos mencionar a Kong. ¿Quién? Quien técnicamente es su jefe, al ser el jefe inclusive del mismo Akainu. Y según lo que hemos visto, seguramente Kong fue en el pasado un almirante también, pues él era el almirante de flota cuando nos encontrábamos en la época de Roger. Por lo que, aun si es más viejo que Garp y Sengoku, su fuerza debió ser tan alta que le podría poner un reto algo mayor de lo que el Leopardo Ventríloco le puso a Luffy. Finalmente tenemos a todo el grupo del gobierno mundial como conjunto, y en ese caso está claro que Im-sama es el personaje más roto de todos, en esta y en casi toda la historia, ya que seguramente es el segundo más fuerte solo por detrás de Joy Boy. Más allá de eso también están las alianzas, pero realmente entre ellos ya hay una alianza, y si hablamos de reinos y gobiernos afiliados a esta gran institución que es el gobierno mundial, dudo que vaya a haber algún otro lugar en el mundo de One Piece que valga la pena mencionar, porque tenemos muchos sitios con nombre, pero los únicos que conocemos
realmente son los puentes Wolf, que para pelear no sirven para nada porque únicamente tenían reos ahí que estaban construyendo el puente. En cuanto a reinos tendríamos tal vez Arabasta, Lucia o el Germa 6, pero si están al día con el manga sabrán que ninguno de ellos sigue genuinamente unido al gobierno. Y dentro de islas que conocemos, las últimas opciones que tienen es Dressrosa, pero lo mismo. No hay forma de que ellos o la isla Gyojin, Wano, cualquiera de las otras islas que conozcamos apoyen realmente al gobierno mundial. Y si recordamos que la Cross Guild puso recompensa por la cabeza de la mayoría de los marines, entonces se va a diezmar mucho más su fuerza. ¡Pero qué mala suerte! Pero no se preocupen que la guerra final será en contra del gobierno mundial, así que tiene que haber algo que genere la pregunta: ¿cómo chucha los vamos a derrotar? Respuesta que viene al recordar que aún cuentan con varios pacifistas, así como con los serafines, la cúspide de las armas biológicas que Vegapunk logró crear, combinando los poderes de las razas y frutas más peligrosas de su mundo con la genética de algunos de los personajes más rotos que hemos visto. Eso será lo que verdaderamente complique las tornas. Y eso sin recordar que aún tienen a un Vegapunk. Claro, es York la más vaga de todos, pero aún es Vegapunk. Finalmente tenemos a los piratas. Y no es un secreto para nadie que esta facción es la más grande de todas, pero también la más desorganizada de todas, pues cada tripulación va por su lado. Y si llegan a hacer alianzas, estas no duran más de unas semanas. Así que para facilitar esta parte, hablaremos de los más fuertes en el grupo de la piratería, los 4 emperadores. Estos son un grupo conformado por los piratas más poderosos de la actualidad, y de entre ellos el orden de poder es Shanks el pelirrojo, Teach Barba Negra, Luffy sombrero paja y finalmente Buggy el payaso. Aunque para ideas de los habitantes de One Piece, Buggy es el segundo o quizás hasta el primer puesto. A un lado de eso, prácticamente sabemos cuál es el objetivo de todos estos personajes, pues todos comparten la meta de obtener el One Piece, aunque cada quien lo hace por un motivo diferente. ¡Explica cómo! Buggy busca el One Piece como cara de la Cross Guild, acompañado por Crocodile como banco personal y Dracul Mihawk como el único a la par de Shanks y los demás Young. Ellos se unieron a la búsqueda del One Piece por órdenes de Buggy, quien cree que conseguirá fama y riquezas más allá de su imaginación. Pero esto es algo muy difícil si no consigue un nivel de fuerza cuanto menos decente, porque más allá de Crocodile y Mihawk, todo su ejército estaba a punto de ser destrozado por un buque de la marina cuando se abolió el sistema Shichibukai, y estos decidieron eliminar a todos los que ocuparon previamente esa carga. Así que todos este montón de randoms son mucho ruido y pocas nueces. Su ex compañero de tripulación, Shanks el pelirrojo, ya tiene fama y fortuna, así como un poder equiparable al que ostentaba su antiguo capitán Goldie Roger. E inclusive disfruta de repartir machetazos a loquitos cuando estos se les va de más la olla. Salvo por eso, no tenemos ni idea de por qué busca hacerse con el tesoro legendario. Es más confuso aún cuando por sus acciones a veces hasta parece que ya sabe dónde está Laughdale y simplemente está jugando a que hace parte de la carrera con los demás. Sin embargo, no sabemos mucho de sus alianzas, porque se nos ha dicho que él toma piratas débiles bajo su bandera para que estos puedan navegar en paz, lo cual es muy noble y todo, pero yendo al poder significa que, aparte de su excelente relación con los gigantes, entonces no tienen ningún otro aliado relevante que le pueda aportar algo útil a la hora de pelear. ¿Tú qué dices, Boris? 50-50. Seguimos con el protegido entre comillas de Shanks, Mugiwara no Luffy, y él busca conseguir el One Piece porque sabe que es algo clave en su sueño de ser el próximo rey de los piratas, título que lo volverá la persona más libre del mundo y como consecuencia le facilitará cumplir su verdadero sueño, que de momento aún es desconocido, pero por la reacción que los demás tuvieron al oírlo y que la fruta al despertar lo vuelve literalmente una caricatura, entonces estamos tratando con algo que nos dejará de cabeza incluso a nosotros. Y si hablamos de alianzas, entonces nos encontramos ante el personaje con el mayor ejército de todos, porque por la propia naturaleza de Luffy, este se volvió un mejor revolucionario que su padre al liberar reinos muy prometedores para su alianza final, como lo son Arabasta y Dressrosa, junto a sus prometedores usuarios de fruta. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Es que literalmente tiene un tipo que aguanta explosiones nucleares. También está la isla Gyojin y Wano, donde se ocultan 2 armas ancestrales. Y de hecho, siendo más preciso, Luffy es amigo del arma ancestral de Poseidón, también de Momo y de Yamato, quienes podrían volverse en el futuro un Kaido 2.0 cada uno. Sin mencionar que Momo es capaz de controlar a Zunisha, un elefante que literalmente carga una isla en su espalda. Y seguramente los gigantes de Elbaf también se vuelvan sus aliados al final del arco actual. Me impresionas.
Tus padres deben estar muy orgullosos. Por otro lado, tendríamos las grandes alianzas que ya ha hecho con bandas piratas, como lo podría ser el caso de la Gran Flota Mugiwara o los varios supernovas con los que ya ha conseguido bastante confianza. Y ni hablar de que tiene a Vegapunk Lilith, a Amazon Lily, incluyendo a Boa Hancock, y a Zou de su lado también. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Finalmente tendríamos a Kurohige, el rival de nuestro protagonista, y por lo que sabemos hasta ahora, se puede deducir que Barriguita Sexy quiere hacerse con el One Piece para derrocar al gobierno mundial, acabando con Im-sama y volviéndose él el nuevo rey del mundo, así como aparentemente también lo quería hacer Roxy Shebek antes que él. Desafortunadamente no tenemos ni idea de quiénes son sus aliados, porque los únicos que hemos visto es a la tripulación esa que hizo desmadre en Lucia, así como Jin y Don Krieg, un par de piratas que vimos en el List Blue, y con suerte tendrán una fuerza similar a la de Rob Lucci en Egghead cuando sean reintroducidos a la historia. Y tampoco podemos ignorar que seguramente Aokiji termine traicionando o mínimo abandonando al Capitán Mueco. Fuera de pajas mentales. Ya no queda mucho que decir respecto a las facciones que hay en One Piece, así que vamos a ir despidiéndonos, navegantes, por lo que no olviden suscribirse y encender ese botón de like para un poco support al canal. Si gustan también pueden compartir el video, dejar un comentario, si les sobra un dinerito unirse a miembros o dejar un super gracias, que todo esto ayuda un montonazo. Si les gustó el video pueden pasarse por mi canal y disfrutar del resto de contenido que he subido. Y ahora sí, Aragog se despide.